Todo empezó por una simple promesa entre amigas. Lucía, mi mejor amiga desde siempre, estaba enamorada hasta el tuétano de su amigo de la infancia, Álvaro Domínguez. Un CEO joven, exitoso. Tan frío como un cubo de hielo metido en el congelador. Lucía lo perseguía con devoción ciega. Le llevaba almuerzos, le compraba cafés, se aparecía en cada evento donde él estaba. Llueva o truene. Ahí estaba ella. Pero Álvaro era como una pared de mármol, nunca reaccionaba, nunca sonreía. Ni una palabra de cortesía. Solo miradas indiferentes. Todo empeoró cuando la exnovia de Álvaro volvió del extranjero, como una tormenta que arrasa con todo a su paso. Lucía, destrozada, lloró por días y declaró que se rendía. Y yo, indignada por verla sufrir así, bloqueé sin pensar a Gabriel Torres, el mejor amigo de Álvaro, y juré no volver a hablar con ningún hombre de esa clase. Pero no contaba con que la historia recién comenzaba. Una tarde, Lucía me miró como si hubiera tenido una epifanía divina. Mariana, donde está Álvaro, está Gabriel. Si te acercas a Gabriel, sabremos dónde anda el otro. Me reí. Pensé que era una broma, pero su mirada lo decía todo, iba completamente en serio. Me negué. Le dije que yo no era nadie para acercarme a un tipo como Gabriel. Ese hombre era el epítome de lujo, traje impecable, auto de lujo, sonrisa escasa pero letal. Y yo era una asalariada más, sobreviviendo con descuentos del supermercado. Lucía no aceptó un no por respuesta. Me prometió que si algo salía mal, ella misma armaría escándalo en redes sociales. Gabriel es buena onda, me dijo, no te va a comer. Así que, contra todo instinto, le mandé solicitud de amistad en WeChat. Empecé con un hola tímido, luego un preparé sopa de costillas, ¿te gustaría probarla? Y sin darme cuenta, estaba actuando como una chica perdidamente enamorada. Tan exagerada era mi actuación, que hasta a mí me daba vergüenza. Pero funcionó. Gabriel me contestaba cada vez que preguntaba por Álvaro. Seco. Directo, sin rodeos, está de viaje. Vuelve el miércoles. Era como si leyera mis pensamientos antes de que los escribiera. Me dije que debía ser más cuidadosa, no parecer tan obvia. Lucía era tan evidente que casi brillaba con luces de neón. Yo al menos intentaba mantener una fachada digna. Pero ella seguía detrás de Álvaro como si fuera su única fuente de oxígeno. Y él, cada vez más distante, comenzó a evitarla por completo. Yo ya no sabía si el plan tenía sentido, pero por amistad, seguía actuando. Las redes sociales no tardaron en bautizarnos, las hermanas Chicle. A mí no me importó. Por Lucía, tragaba todo. Hasta que, un día, dejé la sopa de costillas en recepción y me di vuelta para irme. Ahí estaba él. Gabriel Torres, saliendo del ascensor. Directo hacia mí. Me llamó por mi nombre, con voz grave que hizo temblar hasta mi sombra. Y sin previo aviso, me arrinconó contra la pared. Me miró fijamente. Sus ojos brillaban con algo entre furia y deseo. ¿Alguna vez he ignorado tus mensajes? ¿Te he rechazado? No pude responder. Me ardían las mejillas como si me hubieran echado chile en polvo. Él sabía todo. Sabía que era un juego. Y aún así, me besó. Un beso tan intenso, tan fuera de guión, que me dejó sin aliento. Un beso que no estaba en el plan de Lucía. Un beso que lo cambió todo. Después de ese beso inesperado, mi cabeza era un tornado. Gabriel Torres me había besado como si supiera que todo era una farsa, y sin embargo no se detuvo. Yo trataba de convencerme de que solo era parte del plan, que nada de eso tenía importancia. Pero cada vez que pensaba en él, el corazón me latía como si tuviera batería nueva. Lucía, por su parte, seguía atrapada en el bucle sin fin de sus emociones. Seguía esperando que Álvaro Domínguez, el CEO de Hielo, le devolviera una mirada, una palabra, cualquier cosa. Él, sin embargo, no solo la ignoraba, ahora también la esquivaba a propósito. Lucía estaba al borde del colapso emocional, y yo no sabía cómo ayudarla sin sentir que le estaba ocultando algo enorme. Un día, mientras revisaba mis pendientes en la oficina, Lucía apareció de repente como una ráfaga de viento.
Tenía esa mirada loca que solo aparece cuando se le ocurre un plan descabellado. Mariana, me dijo. Si Álvaro se está escondiendo, entonces Gabriel debe saber dónde está. Me quedé helada. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos llenos de drama, amor y locuras. Así que necesitas volver a hablar con él. Tienes que acercarte más, hacerte indispensable. Tragué saliva. No podía decirle que ya me había besado. Ni que desde entonces Gabriel no paraba de mandarme mensajes crípticos con doble sentido. Tampoco que yo había soñado con él 3 noches seguidas. En vez de eso, fingí que todo estaba bien y asentí como buena soldado. Así que volví al juego, mensajes con emojis tiernos, fotos de comida, preguntas sutiles. Gabriel no tardaba en contestar. A veces me respondía con ironía. Otras veces, con frases tan dulces que me hacían olvidar que todo era fingido. Un día incluso me preguntó si yo cocinaba así de bien para todos, o solo para él. No supe qué responder y terminé enviando un sticker estúpido. Me sentía ridícula. Y al mismo tiempo, emocionada. Eso era lo más peligroso. La misión era conseguir información sobre Álvaro. Pero yo ya no sabía si quería que me respondiera, o que me invitara a cenar. Mientras tanto, Lucía seguía persiguiendo al hombre de sus sueños con más dedicación que una fan loca. Lo esperaba afuera del gimnasio, le enviaba mensajes que él nunca leía. Yo la acompañaba, cargando sus tuppers, como su escudera fiel. Pero cada vez que lo veía pasar sin mirarla, algo en mí se rompía un poco. No porque yo quisiera que él la quisiera, sino porque me dolía ver cómo alguien podía ignorar tanto amor sincero. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante pequeño, Lucía soltó el tenedor de golpe. Mariana, dijo con voz resignada, ¿crees que Álvaro me odia? Yo no supe qué decir. Mentirle se sentía mal. Pero la verdad dolía más. Quizás el mayor error fue que nunca le preguntó directamente. Solo asumió que con suficiente persistencia, el amor llegaría. Y en ese silencio de ella, yo también me perdía. Porque yo tampoco estaba siendo honesta. No le dije que Gabriel me llamaba por las noches. Ni que a veces sonreía como tonta viendo su nombre en la pantalla. Éramos 2 chicas enamoradas de tipos imposibles. Una aferrada al pasado. La otra, confundida con el presente. Y el futuro, era un campo minado que nadie se atrevía a cruzar. Llevaba días preparando la entrega perfecta. Sopa caliente, servilleta con dibujitos y una nota escrita a mano que decía que tengas un lindo día. Había repasado en mi cabeza lo que diría si lo veía. También lo que no debía decir. Lo que no esperaba era cruzármelo justo en la entrada, saliendo del ascensor, como caído del cielo o del infierno. Gabriel Torres apareció con su andar elegante y su mirada de acero, directo hacia mí. Me congelé con la bolsita de sopa en la mano, como si fuera una sospechosa atrapada en plena escena del crimen. Pronunció mi nombre con ese tono grave que me hacía vibrar las pestañas. Me quedé muda, sudando como si fuera verano en plena oficina con aire acondicionado. Él bajó la mirada hacia la bolsa y luego hacia mí, con una ceja arqueada. No dijo nada más, pero lo entendí todo. Estaba leyendo entre líneas. Sabía que yo no cocinaba solo por cortesía. Y aún así, no me detuvo. Tampoco hizo comentarios sarcásticos. Solo soltó un suspiro leve que me confundió más que una frase completa. Yo intenté irme lo más rápido posible. Pero él me detuvo con una mano firme en mi brazo. Me arrinconó sutilmente contra la pared, en un rincón apartado, fuera de la vista de todos. Sus ojos brillaban como si estuvieran peleando entre el juicio y el deseo. Y antes de que pudiera pensar en escapar, lo hizo de nuevo. Me besó. Esta vez no fue sorpresivo ni accidental. Fue intencional, profundo, caliente, como si quisiera borrar cualquier duda que quedara entre nosotros. Cuando me soltó, yo ya no era la misma. Tenía las mejillas ardidas, el corazón a mil y el cerebro completamente en blanco. Intenté explicarme, decir que todo era por Lucía, que nada era real. Pero él me miró como si supiera que eso ya no importaba. No juegues con los sentimientos de la gente, murmuró con voz ronca. No supe si era una advertencia o una confesión. Y entonces simplemente se fue,
dejándome ahí, pegada a la pared, con la sopa aún colgando de mi mano como testigo de mi humillación. Pasé el resto del día tratando de entender qué significaba todo eso. ¿Estaba enojado? ¿O le gustaba de verdad? ¿Era un juego para él también? Esa noche, me prometí mantener la distancia. Pero al abrir el celular, encontré un mensaje suyo: ¿llegaste bien? Mi corazón dio un vuelco. Respondí con un sí y un emoji neutral. Él solo dejó el visto. Pero eso fue suficiente para que soñara con él otra vez. Y al día siguiente, sin pensarlo demasiado, preparé otra sopa. Esta vez, de calabaza. Y volví al edificio. Porque aunque me había jurado que no caería más profundo, ya estaba hundida hasta el cuello. A la mañana siguiente, me convencí de que todo había sido un delirio temporal. Que el beso de Gabriel solo fue impulso, o peor, un error del momento. Decidí no contarle nada a Lucía. No porque quisiera ocultarle la verdad, sino porque no sabría cómo explicarlo sin sonar culpable. Ella seguía con su ritual diario de persecución romántica, cada vez más agotada, cada vez con menos esperanzas. Aún así, insistía en llevar almuerzos, inventarse excusas para aparecer en los mismos eventos, sonreír incluso cuando Álvaro ni la miraba. Una tarde, al verla regresar con los ojos rojos y los hombros caídos, sentí una punzada de rabia. ¿Cómo alguien podía ser tan indiferente con tanto amor ofrecido en bandeja? Yo sabía que no se trataba de merecer o no merecer. Pero verla así me revolvía el estómago. Quise decirle que lo dejara, que se valorara, que se fuera de una vez por todas. Pero Lucía no quería consejos, solo compañía. Se sentó a mi lado. Me ofreció un pedazo de galleta rota y me dijo que la vida era una tragicomedia. Yo me reí por fuera, pero por dentro me dolía. Porque mientras ella sufría por alguien que no la veía, yo empezaba a ilusionarme con alguien que quizás solo jugaba. Gabriel seguía escribiéndome de forma intermitente, como si no pudiera evitarlo pero tampoco decidiera qué quería. Un día me mandaba un buen provecho después de ver mis fotos de comida. Otro, simplemente desaparecía. Y yo, como tonta, me aferraba a cada palabra, cada emoji, como si fueran señales del universo. Comencé a notar cosas que antes no veía. Como que Gabriel pasaba más seguido por donde yo estaba. O que me miraba más de lo necesario en reuniones casuales. Pero también recordaba que yo estaba actuando. Que esto empezó como una farsa. Y eso me devolvía a la realidad. Una realidad incómoda y confusa, en la que ya no sabía cuál papel estaba interpretando. Una noche, después de una larga jornada, Lucía y yo nos detuvimos a tomar algo en un bar discreto. Ella pidió una copa, yo un té helado. Mientras hablábamos, noté que me observaba con una ceja levantada. Mariana, últimamente estás rara. Tragué saliva. Me acomodé el cabello. Rara como, fingí normalidad. Rara de esas que sonríen viendo el celular. No supe qué decir. Lucía me miró con una mezcla de sospecha y ternura. ¿Hay algo que me estés ocultando? Quise decirle que no, pero la culpa me pesaba como ladrillos mojados. No, solo estoy cansada. Mentí. Ella asintió, aunque no parecía convencida. Esa noche me fui a dormir preguntándome cuánto más podía sostener esta doble vida. Porque no solo estaba mintiendo a Lucía. También me estaba mintiendo a mí misma. Era viernes por la noche y Lucía, con su eterna esperanza renovada, organizó una salida grupal a un bar elegante. Yo no tenía ganas de fiesta. Pero no podía decirle que no, no después de todo lo que venía aguantando sola. Nos encontramos con un grupo de chicos que ella describió como potencial de calidad, todos sonrientes, simpáticos y claramente interesados en hacer reír. Durante la primera hora todo fluyó bien. Bebidas, juegos, bromas, incluso yo logré relajarme un poco. Lucía estaba animada, y por un momento pensé que tal vez había logrado olvidarse un poco de Álvaro. Pero justo cuando empezaba a sentirme tranquila, el destino volvió a empujarme al borde del abismo. Entre risas, sentí que alguien me observaba. Y cuando giré la cabeza, lo vi. Gabriel Torres. Estaba parado a unos metros, hablando con una chica desconocida.
sonriendo de una forma que jamás me había mostrado a mí. Mi estómago se encogió como papel mojado. Lucía también lo vio. Se quedó congelada, su sonrisa desapareció como si nunca hubiera existido. Yo intenté actuar normal, fingir que no me afectaba. Pero era inútil. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién era esa chica? ¿Por qué estaba tan cerca? ¿Por qué me dolía tanto si se suponía que no era nada mío? Lucía me miró de reojo y murmuró un lo siento sincero, como si hubiera sido su culpa. Yo la abracé. Pero en realidad lo necesitaba más yo que ella. Los minutos pasaron lentos, y la incomodidad creció como una mancha de vino tinto en camisa blanca. Cuando me levanté para ir al baño y tomar aire, lo inesperado ocurrió. Al salir, sentí una mano sujetarme con fuerza por la muñeca. Me giré con el corazón en la boca. Era Gabriel. Me arrastró con decisión hacia un rincón del pasillo, lejos de la música y los ojos curiosos. Su expresión era intensa, como si estuviera lidiando con algo que no podía contener más. ¿Por qué me bloqueaste?, preguntó con voz baja, casi dolida. Yo no sabía si reír, gritar o llorar. No esperaba esa confrontación, y menos en ese lugar. Intenté soltarme, pero su agarre era firme, casi tembloroso. Sus ojos estaban brillosos, como si estuviera peleando contra algo dentro de sí mismo. ¿Es por lo que viste?, preguntó de nuevo. Mi mente iba a mil. ¿Él sabía que yo lo había visto? ¿Le importaba tanto? Entonces, sin aviso, volvió a hacerlo. Me besó. Pero esta vez no fue fuego. Fue dolor, necesidad, frustración contenida. Sus labios buscaban respuestas que yo no tenía. Cuando se apartó, su respiración era agitada. Su voz apenas un susurro. Esto no es un juego para mí, Mariana. Y se fue, dejándome de nuevo con las piernas temblando, el corazón desbordado y la cabeza hecha un lío. Volví a la mesa con Lucía como un robot. No podía mirar a nadie a los ojos. Ella me preguntó si estaba bien. Le mentí con una sonrisa débil. Pero algo dentro de mí había cambiado. Porque ya no se trataba solo de fingir. Ahora había sentimientos. Y eso lo complicaba todo. Desde aquella noche en el bar, todo se volvió más confuso. Ya no era solo un plan absurdo para ayudar a mi mejor amiga. Ahora había besos, miradas largas, silencios que decían más que 1000 palabras. Yo había cruzado una línea invisible. Una que ya no podía desandar. Gabriel seguía presente en mi vida, cada vez más, pero sin decir nada claro. Algunas mañanas me escribía solo para saber si había desayunado. Otras desaparecía por días. Como si se arrepintiera de haberse acercado. Yo, en cambio, me debatía entre el deseo de seguir adelante y el miedo de traicionar a Lucía. Cada vez que la veía esperanzada, hablándome de Álvaro como si aún tuviera oportunidad, me sentía como la peor persona del planeta. Y lo peor era que yo seguía actuando, fingiendo que todo seguía como antes. Me reía con ella. Salía a buscar a Álvaro, me prestaba a sus planes. Pero al mismo tiempo, mi corazón latía por alguien más. Alguien que, irónicamente, formaba parte del mismo círculo cerrado y frío. Lucía. Por su parte, no parecía sospechar nada. Estaba tan concentrada en su causa perdida que no veía lo que pasaba frente a sus ojos. A veces pensaba en contarle todo. Confesarle que Gabriel y yo ya no éramos solo una estrategia. Pero siempre que abría la boca, me faltaba valor. Y la verdad seguía atascada en mi garganta, como una espina que no se va. Una noche, después de otra jornada fallida de acecho a Álvaro, me encontré sola en mi departamento. Estaba exhausta emocionalmente, como si llevar una doble vida me drenara por dentro. Recibí un mensaje de Gabriel: estoy afuera. Me asomé por la ventana y ahí estaba, apoyado contra su auto, con las manos en los bolsillos y esa cara de no saber si quedarse o huir. Salí sin pensar. Caminé hasta él sin decir nada. Nos quedamos parados en silencio unos segundos, como si el aire se hubiera vuelto denso. Luego, con voz baja, me dijo que no podía sacarme de la cabeza. Que cada vez que intentaba alejarse, pensaba más en mí. Y yo, que llevaba semanas fingiendo indiferencia, me derrumbé con solo escucharlo.
Le dije que nada de esto debía estar pasando. Que Lucía no merecía esto. Pero él solo me miró con una mezcla de tristeza y ternura. ¿Y tú qué mereces, Mariana? No supe qué contestar. Porque en el fondo, yo tampoco lo sabía. Esa noche no hubo besos ni caricias. Solo dos personas rotas, compartiendo un momento real en medio de una historia inventada. Gabriel se fue sin pedirme nada. Y yo me quedé de pie en la vereda, con el alma hecha nudos. Porque cuando fingís tanto, un día te das cuenta de que ya no sabes qué parte era la mentira, y cuál se volvió verdad. Sabía que esa noche no terminaría bien desde el primer brindis. Lucía, que normalmente tomaba con elegancia, empezó a vaciar vasos como si el dolor pudiera ahogarse en alcohol. No era difícil adivinar el motivo. Álvaro la había vuelto a ignorar como si ni siquiera compartieran el mismo planeta. Y aunque intentaba fingir indiferencia, sus ojos traicionaban cada palabra. Me limité a acompañarla en silencio, dejando que descargara su tristeza sin juzgarla. Hasta que, tambaleante, se levantó y anunció que necesitaba aire. La seguí hasta la puerta del bar, donde el frío de la noche no alcanzaba a calmar su frustración. Sus palabras se arrastraban entre sollozos, mezcladas con quejas, recuerdos y preguntas sin respuesta. Yo intentaba sostenerla. Pero ella ya estaba vencida por el cansancio emocional. Y justo cuando pensaba llamar un taxi, sucedió lo inesperado. Una silueta conocida apareció entre las sombras, caminando con paso firme. Álvaro Domínguez. Impecable como siempre, con ese rostro inexpresivo que no dejaba leer nada. Lucía lo vio y sus piernas flaquearon. Yo me puse delante de ella, lista para evitar cualquier escena innecesaria. Pero él no dijo nada. Solo se acercó, la miró un segundo y, sin pedir permiso, la cargó en brazos como si fuera lo más natural del mundo. Lucía protestó débilmente, pero no tuvo fuerzas para resistirse. Yo, por instinto, intenté detenerlo. Le dije que no tenía derecho. Que no podía aparecer cuando quería y llevarse a mi amiga como si fuera un paquete perdido. Pero antes de que pudiera continuar, una mano conocida rodeó mi cintura por detrás. Era Gabriel. Me sostuvo con suavidad, pero con firmeza, como si supiera que si no lo hacía, yo iba a saltar encima de su mejor amigo. Tranquila, me susurró, ella está bien. Quise discutir, pero su mirada me detuvo. No había arrogancia en sus ojos, solo una calma que desarmaba cualquier furia. Dejé que se llevaran a Lucía, aunque por dentro hervía de confusión. Volvimos caminando en silencio, y al llegar al edificio de ella, Álvaro ya estaba allí, parado en la puerta con Lucía dormida en sus brazos. Me acerqué lista para lanzar otro discurso indignado. Pero Gabriel se adelantó. Tocó el timbre, habló con el conserje, abrió la puerta y me hizo pasar. Álvaro depositó a Lucía en el sofá como si fuera frágil cristal, luego desapareció sin decir adiós. Yo la cubrí con una manta y suspiré largo, sintiendo el peso de todo lo que acababa de pasar. Cuando me giré, Gabriel seguía allí. No dijo nada, solo me miró con ternura. Como si entendiera cada emoción que me atravesaba. Me acerqué, dispuesta a despedirme, pero él dio un paso más. Me rodeó con los brazos, apoyó su mentón en mi hombro y murmuró: no todos los finales empiezan como uno espera. Y en ese momento, supe que el mío ya había empezado sin que me diera cuenta. No tenía idea de por qué Gabriel me había citado en ese café elegante un martes por la tarde. Pensé que sería otra de esas conversaciones incómodas, llenas de medias verdades y silencios con electricidad estática. Pero al entrar, supe de inmediato que no estaba allí por él. Sentada en una mesa junto al ventanal, impecablemente vestida y con un aire de distinción natural, me esperaba una mujer que no conocía, pero que intuía perfectamente quién era. La madre de Gabriel. Me acerqué despacio, con la garganta seca y la mente hecha un lío. Ella sonrió con elegancia, una sonrisa de las que no sabes si son amables o están calibrando tu valor. Me invitó a sentarme con una cortesía que pesaba más que un interrogatorio. No había agresividad en su tono, pero sí una firmeza que te obliga a enderezar la espalda. Dijo que solo quería charlar. Que no venía a ofrecerme dinero para que me alejara de su hijo. Bromeó con eso, pero la incomodidad no se fue. Luego bajó la voz y comenzó a hablar de Gabriel, no como el CEO exitoso que todos veían.
sino como el niño solitario que creció en medio de una guerra fría entre sus padres. Me contó que su matrimonio fue más un contrato que una historia de amor. Que Gabriel aprendió a guardar silencio. A no hacer ruido, a no enojarse, porque cada vez que lo hacía, la casa se convertía en un campo de batalla. Y que por eso, aún hoy, le costaba discutir o expresar lo que sentía. Mientras hablaba, yo solo podía pensar en todas las veces que Gabriel desaparecía tras una conversación intensa. En cómo cambiaba de tema cuando yo hablaba de emociones. Y de pronto, todo tenía sentido. No era que no sintiera. Era que había aprendido a esconderlo para sobrevivir. La madre de Gabriel suspiró. Dijo que no sabía si él estaba enamorado de mí. Pero que si lo estaba, entonces esperaba que yo pudiera cuidar de ese pedazo de corazón que él apenas se atrevía a mostrar. Yo asentí, conmovida, sin saber qué decir. No esperaba que una mujer tan sofisticada compartiera tanto conmigo. Al despedirse, me deseó suerte. No como suegra, sino como madre que por fin reconocía el valor de alguien fuera del mundo perfecto que siempre imaginó para su hijo. Salí del café con el alma revuelta. Me sentía culpable por haber juzgado a Gabriel tantas veces sin conocer su historia. Y al mismo tiempo, me sentía aún más cerca de él. Como si por fin tuviera las piezas que me faltaban para entenderlo. No sabía si debía llamarlo. No sabía si él sabía que su madre me había buscado. Pero esa noche, me dormí pensando que tal vez, por primera vez en mucho tiempo, alguien había visto a Gabriel como yo lo veía. No como un CEO inalcanzable, sino como un hombre que necesitaba que lo eligieran, sin condiciones. Desde el encuentro con su madre, no había hablado con Gabriel. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un emoji disfrazado de casualidad. Pero tampoco me animé a escribirle. Tal vez porque aún digería todo lo que esa mujer me había dicho. O tal vez porque no sabía si él quería que yo lo supiera. Así que, en lugar de buscarlo, me hundí en el trabajo. Horas extras. Tareas repetitivas, reuniones que parecían no terminar nunca. Pero en el fondo, solo estaba huyendo. Lucía, en cambio, parecía más relajada. Desde que Álvaro la cargó en brazos como en una novela turca, su humor había mejorado considerablemente. Yo no dije nada, aunque por dentro no entendía nada. ¿Desde cuando un acto dramático bastaba para borrar años de frialdad? Pero bueno, cada quien lidia con su trauma como puede. Hasta que una noche, Lucía me arrastró a un bar con la excusa de reconectarnos con el mundo real. Acepté sin ganas, creyendo que sería una velada inofensiva. Pero apenas llegamos, supe que me había equivocado. El lugar estaba lleno, la música a todo volumen, y una mesa al fondo destacaba por la cantidad de chicos jóvenes y guapos. Lucía, con su energía renovada, me empujó hacia ellos como si estuviéramos en una subasta. Yo reí por compromiso, jugué un par de rondas de adivina el número y bebí algo que no sabía identificar. Hasta que, en uno de los juegos tontos, una mano ajena rozó mi cintura. Me sobresalté y miré al chico que lo había hecho. Era amable, sí, pero yo no sentí nada. Y justo en ese instante, como si el universo tuviera un sentido del humor cruel, sentí esa presencia familiar a mis espaldas. Me giré lentamente, y ahí estaban. Gabriel Torres, parado como una estatua de mármol, y a su lado, Álvaro Domínguez. Lucía lo vio primero y soltó una carcajada nerviosa. ¡Qué coincidencia!, ¿no? Pero en los ojos de Álvaro no había coincidencia, solo una furia contenida. Se acercó a ella en línea recta, como si el resto del mundo no existiera. Y sin decir palabra, la levantó como un costal de papas, cargándola sobre su hombro. Lucía gritaba, pateaba. Protestaba como podía, pero él no se detuvo. Yo me puse de pie, lista para defenderla, pero Gabriel apareció a mi lado en un segundo. Me sujetó por la cintura. Me miró con ojos serios y dijo algo que apenas oí por el escándalo. ¿Cuándo vas a dejar de provocarme, Mariana? Mi corazón latía como loco, mis manos temblaban, mi cabeza era una nube. Y en medio de ese caos, solo pude pensar una cosa. Esta historia se nos fue de las manos, y ya no hay vuelta atrás. Después de aquella noche de caos y celos, pensé que lo mejor sería desaparecer unos días.
pero Gabriel no me dejó huir. A la mañana siguiente, lo encontré parado frente a la puerta de mi edificio, como si no hubiera dormido en toda la noche. Tenía los ojos rojos, el cabello revuelto y esa expresión mezcla de orgullo herido y necesidad urgente de hablar. No dijo nada al principio, solo me miró, y yo lo entendí todo. Subimos sin una sola palabra, cada paso resonando como tambores en mi pecho. Una vez dentro, me lancé a hablar, intentando explicar lo inexplicable, defender lo indefendible. Pero él me detuvo. Con suavidad pero con firmeza. No quiero más excusas, Mariana. Quiero verdades. Y ahí, con las manos temblando y el corazón en carne viva, le dije la mía. Le confesé que al principio todo fue un juego, un plan loco por ayudar a Lucía. Pero que en algún momento, ya no supe cuál parte fingía y cuál sentía de verdad. Y que si me alejé, fue porque me daba miedo que él sintiera lo mismo. Gabriel no respondió de inmediato. Solo se acercó, me abrazó como si hubiera esperado años por hacerlo y me susurró que también tenía miedo. Miedo de perderme. Miedo de que lo nuestro fuera un accidente. Miedo de que, por primera vez, algo realmente le importara. Nos besamos sin prisa, sin rabia, sin confusión. Fue un beso lento, cálido, con sabor a promesa. Y entonces supe que esta vez no estaba huyendo. Estaba eligiendo quedarme. Con él. Con nosotros. Lucía, por su parte, no tardó en descubrirlo todo. Y sí, al principio se enojó. Gritó, lloró, me llamó traidora. Pero luego, con los días, bajó la guardia. Me abrazó fuerte y me dijo que solo quería verme feliz. Y que Álvaro, aunque complicado, quizás también empezaba a ceder. No era un final perfecto, pero sí honesto. Con Gabriel nos tomamos las cosas con calma. Citas tranquilas, risas tontas, cenas improvisadas. Nos conocimos en serio, sin máscaras. Sin misiones secretas. Y un día, mientras tomábamos café en la banca donde todo comenzó, sacó una cajita pequeña de su chaqueta. No se arrodilló. No hubo público, ni fuegos artificiales. Solo él. Mirándome con ojos brillosos, diciendo, ¿te gustaría seguir fingiendo que estamos enamorados, pero para siempre? Yo reí. Y lloré. Y le dije que sí. Porque a veces, el amor no llega de forma perfecta. Llega disfrazado de error. De locura. De plan mal pensado. Pero cuando es real, te transforma para siempre. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos llenos de drama, amor y locuras.